Lectura del Salmo 18. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Señor, tú eres mi lámpara. Dios mío, tú alumbras mis tinieblas. Dios me ciñe de valor y me enseña un camino perfecto. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Nel nostro itinerario di catechesi sulla preghiera, En nuestro itinerario de catequesis sobre la oración, hoy encontramos al rey David, predilecto de Dios desde que era un muchacho. Fue elegido para una misión única, que jugará un papel central en la historia del pueblo de Dios y de nuestra misma fe. Nei Vangeli Gesù è chiamato più volte figlio di Davide. En los evangelios a Jesús se le llama varias veces hijo de David. De hecho, como él, nace en Belén. De la descendencia de David, según las promesas, viene el Mesías, un rey totalmente según el corazón de Dios, en perfecta obediencia al Padre, cuya acción realiza fielmente su plan de salvación. La vicenda di Davide comincia sui colli incontro a Betlemme. El episodio de David comienza en las colinas en torno a Belén, donde pastorea el rebaño del padre, Jesé. Es todavía un muchacho, el último de muchos hermanos, tanto que cuando el profeta Samuel, por orden de Dios, se pone a buscar al nuevo rey, parece que casi su padre se haya olvidado de aquel hijo más joven. Lavorava all'aria aperta. Lo pensiamo amico del vento, dei Trabajaba al aire libre. Pensamos que es amigo del viento, de los sonidos de la naturaleza, de los rayos del sol. Tiene una sola compañía para confortar su alma, la cítara, y en las largas jornadas en soledad ama tocar y cantar a su Dios. Anche giocava con la fonda. También jugaba con la onda. Davide dunque è prima di tutto un pastore. David, por lo tanto, es ante todo un pastor, un hombre que cuida de los animales, que los defiende cuando llega el peligro, que les proporciona el sustento. Cuando David, por voluntad de Dios, deberá preocuparse del pueblo, no llevará a cabo acciones muy diferentes respecto a estas. Es por eso que en la Biblia la imagen del pastor es recurrente y también Jesús se define como el buen pastor. Su comportamiento es diferente de aquel del mercenario. Él ofrece su vida a favor de las ovejas, las guía, las conoce el nombre de cada una de ellas. Dal suo primo mestiere Davide ha imparato molto. De su primera ocupación David aprendió mucho. Así, cuando el profeta Natán le recrimina por su grave pecado, David entenderá inmediatamente que ha sido un mal pastor, di aver depredato un altro uomo dell'unica pecora che lui amava. que ha depredado a otro hombre de la única oveja que él amaba, que ya no era el humilde servidor, sino un enfermo de poder, un furtivo que mata y saquea. Un secondo tratto caratteristico presente nella vocazione di Davide è il suo animo di poeta. Un segundo aspecto característico presente en la vocación de David es su alma de poeta. De esta pequeña observación deducimos que David no ha sido un hombre vulgar, como a menudo puede suceder a los individuos obligados a vivir durante mucho tiempo aislados de la sociedad. Es en cambio una persona sensible, que ama la música y el canto. La cítara lo acompañará siempre, a veces para elevar a Dios un himno de alegría, otras veces para expresar un lamento o para confesar su propio pecado. Il mondo che si presenta ai suoi occhi non è una scena muta.
El mundo que se presenta en sus ojos no es una escena muda. Su mirada coge detrás del desarrollo de las cosas un misterio más grande. La oración nace precisamente de allí, de la convicción de que la vida no es algo que se desliza a nuestro lado, sino que es un misterio asombroso que en nosotros provoca la poesía, la música, la gratitud, la alabanza o también el lamento y la súplica. Cuando una persona manca quella dimensione poetica, Cuando a una diciamo, persona le falta esa dimensión poética, le falta la la poesía, sua anima soffica. su alma cojea. La tradizione vuole perciò che Davide sia il grande artefice La della tradición quiere por ello que composizione dei David sea el gran salmi. artífice de la composición de Essi los hanno salmos. spesso all'inizio Estos llevan a un menudo al riferimento inicio esplicito una al re di referencia Israele explícita al rey e de ad alcune Israel delle vicende y a più o meno algunos de los nobili della sucesos sua más o vita. menos nobles de su vida. Davide ha dunque un sogno, quello di essere un buon pastore. David tiene un sueño, por lo Qualche tanto, volta el de riuscirà ser ad un buen essere pastor. all'altezza di questo Alguna vez será compito, capaz de estar a la altre altura de volte esta meno. tarea, otras veces menos. Ciò che però Pero lo importa que nel importa en el contesto della contexto de storia la di historia de della la salvezza salvación è il suo es essere que sea profezia di un altro profecía de re otro rey, di cui lui è del cual solo él annuncio es solo el e anuncio y la prefigurazione. prefiguración. Guardiamo Davide, pensiamo a Davide, Miremos a David, santo pensemos en e él, peccatore, santo y pecador, perseguitato e persecutore, perseguido y perseguidor, vittima e carnefice víctima pure. y verdugo también. Una contraddizione. Una contradicción. Davide è stato tutto questo. David Insieme. fue todo esto E junto. anche noi registriamo Y nella también nostra vita nosotros registramos tratti en nuestra spesso vida opposti. trazos a menudo Nella trama del opuestos. vivere tutti En gli la trama de uomini la vida, peccano todos spesso los di hombres pecan a incoerenza. menudo de C'è incoherencia. un solo filo Hay un rosso solo hilo nella rojo vita di en la vida de Davide David che dà que unità a da tutto ciò unidad che a accade, todo lo que sucede, la sua preghiera. su oración. Quella è la voce che non si spegne mai. Esa es la voz que no se apaga nunca. Davide santo prega, Davide peccatore prega, David santo Davide reza, perseguitato David prega, pecador reza, David Davide perseguido persecutore prega, reza, David Davide perseguidor vittima prega, reza, David anche víctima Davide reza y también carnefice David prega. verdugo reza. Questo è il filo rosso della sua vita, Este es el hilo rojo un de uomo su di vida, preghiera. un hombre de oración. Quella è la voce che non si spegne mai, Esa es la voz que no che se apaga assuma i nunca, toni del giubilo que e quelli del asume el lamento, è tono sempre la del stessa júbilo y preghiera, también del solo lamento. la Es la melodia misma cambia. oración, solo E cambia così la facendo melodía. Y Davide así, ci de este insegna modo, David a nos far entrare enseña tutto nel a dialogo cómo con hacer Dio. entrar y cómo entrar La en el gioia diálogo come con la Dios, colpa, la l'amore come la alegría como sofferenza, también la culpa, la l'amicizia alegría quanto una como la malattia. enfermedad, la amistad como la Tutto può enfermedad. diventare Todo puede parola rivolta convertirse en una al palabra tu dirigida che al tú, sempre ci que ascolta. siempre nos escucha. Davide, che ha conosciuto la solitudine, in realtà solo non lo è stato mai. David, que ha conocido la soledad, en realidad nunca Questa ha è la estado solo, potenza della y en el preghiera. fondo esta es la potencia de la Tutti oración. coloro En todos che le aquellos danno que le dan spazio nella loro espacio vita. en su vida, La preghiera ti dà nobilità. la oración te da nobleza. E Davide è nobile perché Y prega. David es noble Ma è un porque ora. carnefice che prega, si Es un pentisce. verdugo, pero E la que reza y nobiltà se torna dalla arrepiente. preghiera. Y la novel- La nobleza le preghiera hace ci regresar a la dà oración. nobilità. La oración nos da Essa nobleza. è in grado di Esa es assicurare capaz de la asegurar la relación con Dios, che è il que vero es el compagno verdadero di cammino compañero dell'uomo. de camino del hombre, In mezzo alle en medio a las mille miles de della travesías vita, de la vida, buone o cattive, buenas o malas, ma sempre la preghiera. pero siempre la oración. Grazie Signore, Gracias, ho Señor. paura Signore, Tengo miedo, aiutami Señor. Signore, Ayúdame, Señor. perdonami Signore. Perdóname, Señor. È tanta la fiducia di Davide Es tanta la confianza de David que cuando era perseguitato era perseguido e dovuto fuggire, y tenía que escapar, huir, non lasciò che
alcuno lo difendesse. No dejó que nadie lo defendiera. Se il mio Dio mi umilia così, Si lui Dios farà. me humilla así, Él sabe Perché la por qué nobiltà lo della hace. preghiera Porque la nobleza de la ci oración lascia nelle mani di nos Dio, deja en las manos de Dios, quelle mani piagate di amore, esas manos llenas de le amor, uniche mani sicure las che únicas noi abbiamo. manos seguras que nosotros tenemos. Queridos hermanos y hermanas, en nuestro itinerario de la catequesis sobre la oración, hoy nos detenemos ante la figura del rey David, que tiene un papel central en la historia del pueblo de Dios. David era el último de muchos hermanos, pastoreaba el rebaño de su padre Jesé. Ante todo, David era un pastor, cuidaba a los animales y los defendía de los peligros. Así intentó comportarse posteriormente con el pueblo que le fue confiado. Sabemos que después de haber cometido un pecado grave cuando era rey y al escuchar el reproche del profeta Natán, David comprendió que era un mal pastor, que había saqueado a otro hombre lo que más quería. Se había convertido en un enfermo de poder. Por otra parte, apreciamos que David tenía un alma de poeta. No era un hombre insensible, sino que estaba atento a la belleza y se dejaba asombrar por la vida, manifestando sus sentimientos a través de la música y la poesía, siendo, según la tradición, el compositor de muchos de los salmos. De estos elementos podemos ver que David es un personaje contrastante. Es virtuoso y pecador, perseguido y perseguidor. David fue todo esto, pero hay un hilo conductor que une toda su vida y que es la oración. Puede ser una oración con tonos de júbilo o de lamento, pero siempre en diálogo con el Creador, que lo escucha. David nunca estuvo solo, aunque físicamente lo estuviera, porque en medio de las mil dificultades de su vida fue capaz de entablar una relación de amistad con Dios, el verdadero compañero de viaje del hombre. Hoy celebramos la memoria de San Juan Bautista, el profeta precursor del Mesías, que su ejemplo, como también el del rey David, dos hombres totalmente diferentes, que vivieron la profecía y que supieron indicar dónde estaba el verdadero Dios, sean estímulo para nuestra vida, para que busquemos la amistad de Dios a través de la oración y nuestro ejemplo pueda ayudar a llevar a Dios a los hombres y los hombres a Dios. Que el Señor los bendiga. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.